Buenos días a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud. Bienvenidos a la telecapacitación Hemorragia Posparto, dirigida por nuestro ponente, el doctor Carlos Hidalgo Quevedo, médico asistente del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a todos los presentes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenido, estimado doctor Hidalgo. Es un honor tenerlo con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante. Ok, muchas gracias. Buenos días con todos los participantes. El día de hoy vamos a tocar un tema de suma importancia por el impacto que tiene en la muerte materna y en la salud pública de nuestro país, ¿no? Seguramente algunos ya han escuchado varias veces estos términos, pero siempre es bueno refrescarlos y estar al tanto, porque como les digo, y vamos a ver, tiene un impacto muy importante sobre la vida de nuestras pacientes. A ver, los objetivos que he planteado para esta charla es, primero, comprender la trascendencia de la hemorragia posparto como causa de muerte materna, definirla, reconocer sus causas, sus principales factores de riesgo, describir las medidas apropiadas para la prevención, que es lo primero que debemos estar atentos para poderlo aplicar en nuestros diferentes centros, describir el manejo de esta entidad mediante el uso de oxitóxicos, mediante una serie de procedimientos médicos y alguna mirada, algunas acciones quirúrgicas, ¿no? Al final voy a plantear algunas recomendaciones. Muy bien. Hay que tener algunas consideraciones de importancia cuando hablamos de hemorragia postparto, ¿no? Primero, es la primera causa de muerte materna a nivel mundial. Casi un tercio de todas las muertes en el mundo se deben a este problema. Causa hasta un 60% de todas las muertes maternas en los países en vía de desarrollo como nosotros. Y después viene algo que es sumamente importante. Miren, el 70% de los casos de hemorragia postparto no tienen ningún factor asociado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros conocemos algunos factores, los vamos a revisar, en los cuales van a tener mayor posibilidad de tener hemorragia postparto y lo podemos manejar y derivar. Sin embargo, cuando estudiamos las pacientes que tienen hemorragia postparto, el 70% de ellas no tienen ningún factor asociado. Eso quiere decir que por la frecuencia de presentación, sí, de todas maneras, en algún momento de nuestro quehacer diario nos vamos a enfrentar a este problema. Por lo tanto, tenemos que estar bien preparados, ¿sí? La mayoría de estas muertes ocurren dentro de las 4 horas siguientes al parto. Por lo tanto, es en este periodo donde debemos nosotros hacer los mayores esfuerzos para poder actuar y disminuir el impacto que debe tener, ¿sí? ¿Y por qué? Porque la pérdida sanguínea es muy rápida, ya que por la arteria uterina circula aproximadamente 800 mililitros a 1 litro de sangre por minuto. Por lo tanto, ahí tenemos que esta pérdida va a ser muy rápida. Si ustedes ven acá en este pequeño esquema, todo lo que está rojo bajo esta línea es la sobrevida, de acuerdo al momento en que podemos detener esta hemorragia. Y ustedes se dan cuenta cómo baja tremendamente y rápidamente. De tal manera que después de 60 minutos, la sobrevida es muy, muy baja, ¿no? Entonces, cada minuto cuenta en el manejo de la hemorragia posparto y de ahí viene el término la hora de oro que tenemos para poder actuar y detener esta hemorragia, ¿no? Ok. Ustedes saben que en el año 2000, dentro de los objetivos del desarrollo del milenio, acá en este quinto objetivo que era mejorar la salud materna, en las Naciones Unidas se propusieron reducir la mortalidad materna hasta en 3/4 partes de lo que teníamos en 1990. Eso era para el 2015, ¿no? Nosotros lo logramos bastante bien, ¿no? Si bien por ahí uno dice que logramos, que no logramos, en 2015 teníamos 66 por 100.000 nacidos vivos, ¿no es cierto? Entonces, es lo que teníamos que llegar. Llegamos después de un año aparentemente por ahí cerca. Sin embargo, fuimos uno de los 20 países en el mundo que logró reducir más la muerte materna, ¿no? ¿Sí? Y muchos de ellos por el manejo de la hemorragia postparto, ¿cierto? Y para los objetivos ahora, para el desarrollo sostenible, que son al 2030, se ha establecido que debemos tener una mortalidad de 70 por 100.000 nacidos vivos como objetivo global, ¿no? A nivel de todo.
Eso es importante. Pero a pesar de los esfuerzos que hemos hecho, fíjense ustedes que hemos pasado de tener una mortalidad de 3 cifras a una de 2, ¿no? Seguimos en una muerte materna muy alta. Quiere decir que todavía hay mucho camino por andar. Hay muchas cosas que debemos revisar, establecer, mejorar, ¿cierto? Muy bien. Si vemos el número de muertes maternas acá también, vamos a poder establecer, ¿no? Cómo hemos bajado. Hasta el 2019 teníamos el punto más bajo probablemente de muertes maternas y después vino este 2020-2021 que son el pico del COVID, ¿no? Esto es el COVID responsable. Y luego hemos vuelto a bajar un poco y esperemos seguir bajando hacia mejores cifras. Cuando vemos las causas de mortalidad, fíjense, acá vamos a ver cómo teníamos en la hemorragia obstétrica, ¿no es cierto? Era la causa más importante, pero el 2018 los trastornos hipertensivos superaron un poquito a la hemorragia, fue la primera vez. Pero luego la hemorragia volvió en 2019 y parece que el 2020 de nuevo los trastornos hipertensivos se pusieron arriba. Es decir, se están alternando. Eso quiere decir que esas son las dos causas más importantes con las que tenemos que lidiar, tanto la hemorragia obstétrica como los problemas de preeclampsia y eclampsia. ¿Sí? Entonces hemos bajado, pero vamos a bajar más. Esto es una cosa bien importante. Miren, acá vemos cómo las muertes en el puerperio son las más altas. 61% en 2019, en 2020 61% por ahí también, y incluso en época de COVID, 74% de las muertes maternas son en el puerperio. Y esto debe hacernos reflexionar. Alguien decía que si nosotros le ponemos un poco más de interés o de cuidado a la paciente puérpera, como lo hacemos con la gestante, podríamos bajar sustancialmente la muerte materna. A tomar en cuenta eso, ¿ya? Y el otro punto, miren acá, que el 74% en el 2019, 75, etcétera, y 96 con lo del COVID, han sido muertes institucionales. O sea, no es muertes en la casa. Entonces, algo está pasando. Tenemos que fortalecer nuestra capacidad resolutiva, nuestra competencia para una serie de procedimientos de acuerdo a nuestro nivel y mejorar nuestro sistema de referencia para que estas pacientes lleguen rápidamente a donde se pueda resolver sus problemas. Está bastante claro, creo, en nuestra estadística, ¿no? Ese es el primer punto. Lo segundo, ¿cómo se define el amor? Siempre hemos conversado, siempre se ha mantenido la definición como 500 mililitros de pérdida después de un parto eutóxico y 1000 después de una cesárea, ¿no? Desde el 2017 el Colegio Americano, ¿no? De acá vemos acá el boletín, establece de que sea 1000 centímetros cúbicos, o sea, 1 litro, ya sea después de un parto vaginal o de un parto cesárea, de cualquiera. Entonces podemos saber que tiene una razón. Después de 1000 es que la paciente recién comienza a tener una sintomatología, un impacto hemodinámico. Antes de eso, por los cambios que se presentan en el embarazo, la hemodilución, por ejemplo, entre otras cosas, puede todavía la paciente tolerar una pérdida de esta naturaleza, ¿no? Entonces, si bien esta es una definición conceptual que debemos tener presente, ¿no es cierto? Debemos pensar que una definición más de fisiológica, más hemodinámica sería más importante, ¿no? Aquellas puérperas con sangrado mayor de lo esperado y que ya tienen signos y o síntomas de hipovolemia. Eso es, porque si estamos esperando cuantificar, siempre va a haber falla en la cuantificación y no vamos a tenerlo muy claro. Entonces, cuando ya existe un sangrado mayor de lo que nosotros esperamos y ya se presentan signos, síntomas de hipovolemia, esto ya es una hemorragia postparto, ¿sí? Y lo que siempre hemos tenido, que es la hemorragia temprana, dentro de las primeras 24 horas, y después la tardía, después de las 24 durante y hasta todo el puerperio, que son 6 semanas, ¿cierto? Muy bien. Lo que conversábamos, ¿hay factores predisponentes? Sí, hay factores que nos van a llevar, aquellos que sobredistienden el útero, como la macrosomía fetal, polidrácnios, embarazos múltiples, ¿no? Hay aquellos que tienen alteraciones en el trabajo de parto, donde la paciente está mucho tiempo con contracciones, en todo lo que es la distosia, con fase activa prolongada, estacionarias, arresto en el descenso, expulsivos prolongados, ¿no? Todas esas que van a hacer que la fibra muscular se agote. Por otro lado, el parto precipitado obviamente va a causar una serie de desgarros a través del canal cervical.
El uso de fármacos que también afectan la fibra, ¿no? La oxitocina por mucho tiempo, sulfato de magnesio, que también utilizamos, anestésicos, y todas aquellas que han recibido esto tendrán mayor riesgo, ¿no? Y algunas otras como grandes multíparas o úteros infectados con corionionitis, úteros medio deformes con neumatosis tampoco contraen bien. Porque aquí el asunto es que la mayoría se relaciona, como vamos a ver, con una mala contracción. Aquí vamos a ver, ¿no? El 70% se refiere a la atonía uterina, dentro de las causas, ¿no? Tenemos las uterinas y las no uterinas. ¿Por qué? Porque salida la placenta, se da la señal para que el útero se contraiga fuertemente y pueda hacer una hemostasia de la zona donde ha estado la placenta, que básicamente son venas abiertas. Entonces, todo aquello que afecte esa contracción va a llevar a un sangrado por atonía uterina. Por eso es el 80%, ¿no? Sobre todo de las hemorragias tempranas. Pero también pueden haber traumatismos uterinos, roturas, laceraciones del cuello uterino, ¿no? A toda parte, la retención placentaria total o parcial, el acretismo, que está siendo causa de muerte materna en nuestras instituciones, y porque ahí requerimos ya una atención especial. Ustedes saben que el acretismo es la mala placentación de tal manera que la placenta, las vellosidades atraviesan las paredes placentarias y pueden incluso alcanzar los órganos vecinos, como la vejiga, ¿no? Eso es una cosa que aún en los hospitales de mayor nivel causan muerte materna, ¿no? ¿Sí? La inversión uterina, y para lo cual debemos prepararnos. Y también algunas causas no uterinas como desgarro, hematomas ya del canal, ya no solo uterinos, sino del canal, las episiotomías que son desgarradas también, y trastorno de la coagulación. De tal manera que siempre pensar en las famosas 4T debemos hacerlo, no lo debemos olvidar, ¿no? Siempre, 4T, sobre todo aquel que dirige la atención. T de tono, o sea, lo primero que debo hacer es ver si hay una buena contracción del útero. Si no es así, pensar que puede haber una retención de restos placentarios, que es la T de tejido. La otra 3 de trauma, que cualquiera desgarro a través del canal cervical. Y la última es la trombina, trastornos de la coagulación primaria, sobre todo, ¿no? O sea, el bombil, algunas cosas, porque el síndrome de Gel, síndrome secundario, ya lo tenemos claro, ¿no es cierto? Dentro del manejo de una preeclampsia, por ejemplo. Entonces, estos 4T son válidos siempre, y mantenerlos y tenerlos siempre presentes. No se olviden, tono, tejido, trauma, trombina, ¿ok? Muy bien. Ya la OMS va renovando sus recomendaciones para esto. Entonces, estas son las recomendaciones para la prevención primero, ¿no? Y luego vamos a ver que también ya están las recomendaciones para el tratamiento. Pero, ¿qué podemos hacer para prevenir? Uno, suplemento de hierro en el embarazo. Toda paciente, ya saben, debe recibir hierro, de acuerdo a si tiene o no tiene anemia, pero todas deben recibir. Y debemos garantizar que reciban, porque nosotros hicimos una pequeña investigación en nuestro hospital y solo el 30% cumplía con tomar el hierro. Los demás no lo cumplían porque el sulfato de hierro se asocia mucho a problemas como estreñimiento, gastritis, etcétera, y son abandonados, ¿no? Sí, ese es el primer punto. Para que la paciente por lo menos enfrente, si es que es el caso, una hemorragia con una mejor cantidad de hemoglobina, ¿no? Aprender bien el uso de la oxitocina, que es el de elección, pero también de misoprostol y ergometrina, y acá es una cosa bien interesante. Los estudios, algunos demuestran que si uso la oxitocina de cañón, ¿no? Pero si además uso misoprostol y ergometrina de rutina en algunos partos, vamos a disminuir la posibilidad de hemorragia postparto. ¿Cuándo podría estar esto indicado? Cuando estoy atendiendo en un sitio pues muy alejado, donde yo voy a atender a la casa y ya me voy a retirar, ¿no? Entonces, hasta que llegue luego una hemorragia, pues voy a disminuir. Por ejemplo, voy a usar la oxitocina, como siempre la usamos, ¿no? Colocamos oxitocina y luego puedo darle oral 3 tabletas de misoprostol, ¿no es cierto? 600 microgramos. Es una posibilidad. Y aquellas pacientes que no tengan hipertensión, podría colocar oxitocina y antes de irme una ampolla de ergometrina, ¿no es cierto? Entonces, el uso de 2 podría mejorar, de 2, ¿ya? Estamos hablando como prevención, o sea, en el accionar normal, no en el tratamiento de la hemorragia postparto, que es otro, ¿no? Otro el esquema. Hacer las episiotomías en forma electiva, solo en los casos que corresponda, no hacer las episios de rutina, que también es una fuente de sangrado. Sí, esto más el manejo pasivo que hacíamos antes, de esperar ahí agarrando el cordón a los signos de
de desprendimiento de la placenta podía pasar media hora, 35 minutos, sangrando por todos lados por una episiotomía muy grande, imagínense, pues, ¿no? Entonces, episiotomía electiva y el manejo activo del tercer estadio de parto, o sea, el MATEP, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa alumbramiento dirigido, oxitocina y alumbramiento para cortar este periodo de sangrado, ¿sí? Y también que se pueda registrar la estimación de la pérdida de sangre siempre, calcular y decir, mire, ha sangrado tanto, ver de repente de alguna manera que sea lo más posible para tener una idea de que la paciente, el riesgo que pueda presentar, ¿sí? Muy bien, entonces es la parte preventiva. Muy bien. Vamos a las claves del manejo, ¿ya? ¿Cuáles son las claves del manejo? O sea, los puntos claves, mejor dicho, porque vamos a confundir con lo que es la clave, ¿no? Del manejo. Entonces, el primero es activar el protocolo de emergencia. El protocolo de emergencia se llama clave roja, y ustedes lo conocen, pero cada uno de los, digamos, establecimientos debe adecuar su propio protocolo. ¿Qué cosa es la clave roja? Podemos saber un poquito de eso, pero no es otra cosa que un protocolo personalizado. O sea, quiere decir, hay que hacer esto, pero ¿quién lo va a hacer? Y eso ya lo deben haber ensayado y lo deben tener claro para cuando esto se presente. Esa es la clave roja. Vamos a hablar un poco más. Luego, evaluar clínicamente la magnitud del sangrado. Clínicamente, es decir, el impacto, ¿no? No cuánto está sangrando, sino el estado del shock. Y eso, para eso nos ayuda mucho lo que se llama como el índice de choque, que es la frecuencia cardíaca sobre la presión sistólica y que debe mantenerse entre 0,7 y 0,9. Ahí, cuando se incrementa esto, quiere decir que el sangrado es más abundante y tiene más tiempo y nos acerca más a la muerte. Ese es el asunto, es muy útil. Mientras más, ahora vamos a ver lo que significa, pero eso es en pocas palabras lo que significa, ¿sí? Entonces tenemos que abrir un monitoreo clínico donde voy a ver el estado de conciencia, la temperatura corporal, la palidez, la diuresis, ¿no? El llenado capilar, por ejemplo. O sea, clínicamente tengo que monitorear mi estado de shock, ¿sí? La capacitación en RCP es algo que debemos tener también, ¿no es cierto? Lo que estamos manejando estos pacientes, debe haber alguien que lo pueda hacer. Reponer el volumen rápidamente, y aquí hablamos de lo que se llama la hipotensión permisiva, o sea, tengo que llegar a mantener una presión sistólica de 80, 90, ¿no? Que sería ideal, no tratar de llevar a 120, 130 la presión sistólica, porque puedo tener complicaciones. Si, como usamos nosotros cristaloides y lo que usamos es cloruro de sodio, vamos a diluir aún más los agentes de coagulación, ¿no es cierto? Y entonces voy a tener una coagulopatía por dilucional más grave todavía, ¿sí? Entonces la reposición tiene que ser bien adecuada. Ahora también hay algunos consejos al respecto. La reanimación hemostática de acuerdo a nuestras posibilidades, porque si lo que se pierde es sangre, la idea es reponerlo con sangre dentro de lo que podamos. Entonces yo puedo tener ya un protocolo, ¿no?, activo de una reanimación hemostática, pero dentro de lo posible. Nosotros no nos queda otra que iniciar con nuestros cristaloides y ver la posibilidad de colocar sangre o productos sanguíneos lo más rápido posible. Y el otro punto es clave, detener el sangrado. Y para eso tenemos que capacitarnos. Tenemos que saber pensar en las 4T e ir viendo cómo puedo hacer de acuerdo a mi capacidad resolutiva y si no estoy en un sitio donde yo puedo solucionarlo, por ejemplo, mediante cirugías, entonces ahí voy a tener que tener lista mi referencia, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata esto? De detener las complicaciones que se van a presentar mientras la paciente persista con el sangrado. Por eso es que hay que detener. ¿Cuáles son estas? Que son la famosa triada de la muerte. La coagulopatía, que se va a hacer una coagulopatía dilucional, entonces rápido, sin más. Si yo paso líquido en forma descontrolada, voy a agravar esto, ¿no? Una forma de darnos una idea de cómo está esta parte es el fibrinógeno menor a 200, nos está indicando que estamos entrando a una coagulopatía. La acidosis es el otro, ¿no? Si ponemos mucho cloruro de sodio, voy a aumentar la clorimia y con eso la acidez, ¿no? La acidosis, voy a agravar, ¿no? Y la hipotermia, encima ponemos suelos que no son tibios, no con frío, agregamos todavía la hipotermia, ¿no? Que son las tres cosas que llevan a la muerte. Por lo tanto, entonces, la principal causa de muerte en hemorragia postparto es la demora en el inicio del tratamiento, como hemos podido remarcar. Entonces, iniciar el tratamiento lo más rápido, activar el protocolo de emergencia lo más rápido posible. Miren,
Esto es la clave roja. Claro, en un aspecto, una pasada muy rápida, ¿no? La clave roja tiene tres aspectos claves. Uno, la activación. O sea, ¿cómo voy a activarlo? Va a ser un sonido, va a ser una luz, alguien va a gritar, no sé, pero hay que tener una forma de activar la clave roja. ¿Sí? Pero ya todos tienen que saber qué van a hacer, porque nada sirve que algo suene y nadie sabe ni siquiera por qué suena, creen que son los bomberos. Entonces, hay que practicarlo. Aquí, por ejemplo, tenemos aquí, aquí hemos practicado nuestra clave roja, nuestro procedimiento, es un curso para los internos en Cayetano, ¿no? Que lo estamos en simulación. La simulación es muy útil para esto, para ensayar, ¿no? El segundo es la distribución de responsabilidades, que ya lo puedo tener dentro del coche de parado, hay unas tarjetas para distribuir de quién se va a encargar cada quien. Si no es así, el líder, el jefe, es el que tiene que hacer rápidamente esta distribución, para que cada persona se dedique a lo que le indican y nada más, ¿no? Alguien, la referencia, los productos de sangre, ahora vamos a dar una sugerencia, pero uno tiene que adaptarse a lo que tenga. Yo recuerdo que en algunos centros en provincia, todos ayudan, hasta el chofer de la ambulancia. Ya está haciendo algo, vienen los papeles, calienta su carro, llama, se encarga de la referencia, ¿no? Esa es la idea, de que todos podamos ganar tiempo, acuérdense de la hora de oro, ¿no? ¿Ya? Entonces, y para eso es muy bueno la lista de chequeo. Es decir, en el coche de clave roja, que sería la tercera, que tenemos que revisar, lo primero que tiene que haber es la lista de chequeo, es decir, una relación de todo lo que hay que hacer. Control de funciones vitales, colocación de ocitóxicos, colocación de tal, oxígeno, todo, ácido tranexámico, que ya está incluido, ¿no? Y que a veces nos olvida todo. Entonces, además debe estar el traje anti-shock, si es que tenemos los balones de Bactrio, lo que va a ser, los medicamentos, todo lo que tenemos lo tenemos que tener ahí. Y la lista de chequeo. De tal manera que esta lista de chequeo la tiene alguien, cualquier joven, puede ser un técnico de enfermería, puede ser alguien, porque lo único que tiene que hacer es leer y ir poniendo check, y ir comunicando. A ver, se tomó la presión, se tomó la frecuencia, se puso la vía del suero, se puso la vía de los ocitóxicos, ¿no? Ya, oxígeno, todo, punto por punto. Y esto ayuda bastante. Cuando hemos hecho estas simulaciones, las hemos hecho primero sin lista de chequeo, y los hemos filmado, de tal manera que todos los participantes luego se ven actuar. Y están haciendo cualquier cosa, no saben qué hacer. Ellos mismos se ven deambulando. Pero cuando se les hace con lista de chequeo cambia completamente, porque alguien va indicando y entonces, verdad, sí, yo tengo que hacer, uy, me olvidé del ácido tranexámico, entonces al toque, ¿no? Eso es una cosa que es de gran ayuda, ¿sí? Entonces, no olvidarnos de estos tres puntos y de preocuparnos por actualizar nuestra clave roja, ¿no? Y tener siempre nuestro coche de clave roja con todo lo que requerimos tener. La simulación es esta, nos ayuda mucho, y luego hay que hacer los simulacros. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en la simulación jugamos a roles, ¿no? Juego de roles, cada quien puede tener un rol, pero en los simulacros es en el lugar de los hechos. Ahí donde están ustedes en su establecimiento y con los actores reales. O sea, cada quien desempeña el papel que a ellos les toca desempeñar. ¿Correcto? Muy bien. Miren, esta es una forma, ¿no? Acá vemos, ¿ven? Por ejemplo, hay que tener alguien en la cabeza, o alguien, o dos o tres personas, alguien en el útero y en los brazos. Es un primer acercamiento. El que está en la cabeza obviamente va a chequear la vía aérea. ¿Sí? En un hospital de nivel 3 podría ser un anestesiólogo, por ejemplo, ¿no? Para intubar, si es que requiere intubar. Ellos van a administrar el oxígeno, van a ver las funciones vitales, el estado de conciencia, ¿no es cierto? El viaje del shock. Los que están en los brazos checarán los pulsos, la presión, canalizarán las vías, que hemos dicho que 2 vías de arranque deberían tener, ¿no? ¿Sí? Reponer los líquidos, los bolos que vamos a ver, aplicar los ocitóxicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso harían aquellos de los brazos. Y los que están en el útero, ahí está el que va a dirigir, porque es el que va a buscar, es el que piensa la causa y tiene que detener el sangrado, ver cómo está, qué cosa es lo que va a hacer ahí, ¿no? Pues, ahora, ¿cuántos van en cada lado? Depende del sitio de lo que tengamos y quiénes tengamos. Acá no hay de que tiene que ser anestesiólogo en la cabeza, si no tenemos anestesiólogos, hasta que llame al anestesiólogo, pues ya pasó una hora. No, entonces debemos ir adecuándonos. La idea es que se cubran todo lo que hay que hacer, todas estas, ¿no? Que tienen que estar en nuestra lista de chequeo. Entonces, rápidamente cada quien hace lo que le corresponde. El interno, por ejemplo, de medicina puede estar haciendo el masaje uterino.
Este es un punto clave que vamos a ver, ¿no? Otra persona puede estar colocando las vías, otro, el externo, al alumno, o la técnica, quien sea, va a llevar la muestra de sangre corriendo al laboratorio y va a traer la primera unidad de sangre sin cruzar. Imposible para poder iniciar las transfusiones. O sea, eso es la idea de organización del equipo, como dice ahí, ¿sí? Es clave para este manejo, ¿cierto? Y ahí está el índice de shock como un manejo médico importantísimo, ¿cierto? Miren, habíamos hablado del 0,9, ¿no? Menos 0,9. Cuando estamos en 0,9 por ahí, el sangrado ya puede llegar a 1000. Y ahí todavía es una duración de menos de 10 minutos, y es un sangrado que no llega o llega a 1000 con la ajustada, entonces no hay mayores sintomatología, no hay mayores compensación. Diferente que entre 0,9 y 1,3, ahí estamos en una etapa 2 del shock. Entre 1000 y 1500 y el sangrado por lo menos ya tiene 20 minutos. Y cuando tengo mayor de 1,3 estoy en etapa 3 con más de 1,5 litros de pérdida o mayor de 20. Entonces no nos pueden engañar. Nadie puede decir, a ver, índice de shock 1,35, 1,4, acaba de comenzar a sangrar, doctor. No, ni hablar, no. Mentira. Está sangrando bastante y hace tiempo. Entonces es por eso que tenemos que monitorear bien a nuestro paciente. Y este índice de shock nos sirve mucho para poder ver esta evaluación. Y esto es más o menos lo que uno debe monitorear y de acuerdo a lo que va encontrando, ¿no? Con lo que hemos conversado en este momento, ¿no? Pérdida de volumen, ¿no? Entonces, entre 10 a 15%, que 50 a 1000, todavía está normal, mire usted. Sensorio, la perfusión normal, el pulso todavía no se modifica, por lo tanto, todavía no hay mucho movimiento. Sin embargo, miren, si ya tiene un pulso de 90 y una presión sistólica de 90, ya puede estar alterándose el índice de shock un poco. Y el grado de shock es compensado, y todavía de repente no requiere transfusión, pero de acuerdo a esto, miren, ¿no es cierto? 1000 a 1500, esto es una cosa que yo veo que a veces no se toma mucho en cuenta, la agitación de la paciente. Muchas veces la agitación de la paciente es confundida con mal comportamiento de la paciente, ¿no? Y en realidad es hipoxia, ¿no? Es hipoxia cerebral. Hay que tener muy en cuenta eso, por favor. Ya la palidez y el índice de shock que se refleja en pulso y presión arterial, ¿ya? Cuando ya está muy acelerado, bien, estamos perdiendo 1,5 litros a 2 litros, ¿no? Entonces, ya cuando la paciente está letárgica o inconsciente, pues ya estamos en un estadio del shock sumamente grave, ¿no? Entonces ahí ya, ¿ok? Y ahí necesita transfusión masiva probablemente. Muy bien. Entonces, ¿cómo manejo? A ver, rápidamente. Lo que tiene que hacer los diferentes actores, la gente que está manejando la clave roja, ¿no? Abrir 2 vías endovenosas con catéteres gruesos. Entonces, en una inicio la infusión rápida de suero salino, pero vamos a ver que ahora se maneja por bolo, ¿no? Ya no se pone 2 litros, 3 litros de arranque hasta que pase, no. Vamos poniendo bolos de 500 y vamos evaluando. Ahora vamos a conversar un poquito de eso. Los ocitóxicos, la recomendación ahora es colocar los tres, para evitar los problemas y estar a ver si mejora, si no mejora. Se colocan los 3 porque no interactúan negativamente y nos van a potenciar, nos van a ayudar. Entonces, en la otra mano, 40 unidades en medio litro y pongo 30 gotas por minuto y ya está, ya estoy colocando mi oxitocina. Ergometrina, salvo que sea una preclampsia, que tenga una presión muy alta, 0,2 intramuscular y lo puedo repetir en 20 minutos y luego cada 4 horas, hasta 5 dosis más. No se pone nunca endovenoso la ergometrina, ¿ya? Y esto evitar en pacientes que son muy hipertensas, ¿no? Porque ustedes saben que puede incrementar gravemente este asunto. El misoprostol, dado el estado del paciente, se puede colocar transrectal, ¿no? 1000 microgramos, 5 tabletas, para lo que usamos nosotros, ¿sí? Porque también hay estudios con 800 microgramos sublingual, pero una paciente en shock, colocar sublingual es bastante complicado, ¿no? Entonces, mejor rápidamente le podemos poner transrectal. Y si hacemos esto, ya estamos con los ocitóxicos. Ya, entonces no es, le pongo oxitocina, veo si responde, le pongo metil, no. Los 3 y vemos, ¿sí? De arranque. El uso temprano del ácido tranexámico, temprano, por la evolución de la coagulopatía, los éxitos que se ven con el ácido tranexámico, y eso está demostrado con estudios grandes, por eso es que la OMS ya lo incluyó dentro de la clave roja, es temprano, lo más rápido, 1 gramo endovenoso diluido, que puede repetirse en 30 minutos. Está incluido en la clave roja, la recomendación del tratamiento. Obviamente, la sonda Foley para control horario de diuresis debe estar por lo menos entre los 5 mililitros por kilo por hora, que lo conocemos, ¿no? Lo mínimo. Oxígeno por catéter de 3 litros y evaluar la saturación con
oxímetro, ¿no? Control estricto en las funciones vitales cada 5 minutos para ir viendo cómo va el manejo. Alguien tiene que llevar para sacarle hemoglobina, hematocrito, grupos sanguíneos, las pruebas de coagulación, evidentemente. Pero acordémonos que el manejo es básicamente clínico, porque cuando uno lleva una hemoglobina, un hematocrito, sobre todo en algunos centros, en algunos más, la respuesta que nos traen, cuando nos traen la respuesta, ha pasado media hora o 40 minutos. O sea, esa hemoglobina corresponde a 40 o 45 minutos antes, no corresponde a ese momento, ¿no? Ya cambió. Entonces eso hay que tener en cuenta, ¿no? Tipificar la sangre, activar el protocolo de transfusión masiva si se tiene, eso va a depender de cómo estemos equipados. Ese es uno de los grandes problemas, porque se nos mueren los pacientes por las deficiencias en los productos de sangre, ¿no? Y dar el primer paquete globular lo más rápido posible, si posible sin cruzar, no importa, ¿no? ¿Sí? Miren, la reposición de volumen, lo que yo les decía, ¿ya? Pues miren, si un paciente de 70 kilos, ¿no? Saca ahí su presión 78-50, 112 de frecuencia, ya tiene un alto índice de shock, ¿no es cierto? Luce pálida, saturación profunda. Centímetros cúbicos. Entonces el paciente tiene 4.550 centímetros de su bulimia. Si está en el estado 3, pues calculo que ha perdido 35%, o sea, ha perdido 1.593. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que ha perdido. Ahora, ¿qué hago yo? Comienzo a hacer la reposición en retos de 500. Retos, paso, 10 minutos, revalúo, vuelvo a revaluar, vuelvo a... Supongamos que en este caso hemos colocado 2 litros, ¿no? 4 retos de fluido, ¿sí? Hasta conseguir no una presión de 120, 130, sino basta con que llegue a 90. Acuérdense de la hipotensión permisiva, ¿no es cierto? Para ahí, ¿no? Un pulso por ahí en menor de 100, ya 200, ¿sí? Y obviamente tengo que parar el sangrado. Y esa es la chamba del otro grupo que está trabajando, ¿no es cierto? Los ginecólogos fundamentalmente. Entonces ellos son los que tienen que ver cómo paro. Entonces, ¿cómo sigo mi mantenimiento? Tengo que pasar en 24 horas 3 veces lo que perdió en la próxima. Tengo que poner todo lo que le puse. Si pongo producto de sangre, ¿no? Pero entonces en este caso, póngate que puse los 2 litros. Entonces, paso 3 veces lo que perdió. Hemos dicho que perdió 1.593, por 3 perdió 4.779. El resto, los 4 que le he puesto, entonces me queda la diferencia, menos 2 sobre 72, me sale el número de gotas. Entonces, el resto, 24 horas a 39 gotas. Y ahí le voy a poner la diferencia que está. Esa es la forma de reponer volumen, ¿ya? Dentro de lo que podamos. ¿Ok? No está muy complicado. Este es otro concepto nuevo, ¿no? Bueno, no tan nuevo. Lo que pasa es que no lo podemos implementar mucho porque no tenemos la cantidad de sangre. Que se trata de poder mejorar la volemia con producto de sangre, porque lo que se pierde es sangre. Pero necesitamos tener una gran cantidad de productos de sangre para poderlos hacer lo más rápido posible, ¿no? Y ahí sí, mantener el protocolo que dice que debo poner un paquete de glóbulos rojos con un paquete de plasma congelado, por ejemplo, y de plaquetas, ¿no es cierto? Entonces, 6 unidades, por ejemplo, de sangre con 6 unidades de plasma fresco congelado y una aféresis de 6 unidades de plaquetas. Sería lo ideal, ¿no? Pero nosotros, por lo menos en lo que podamos, tratemos de mantener por lo menos esa proporción, ¿no? Si podemos, ¿ya? Porque si no, estamos, digamos, diluyendo y haciendo mayor la probabilidad de una coagulopatía, ¿sí? Entonces, la reanimación hemostática, ¿no? Para la hemorragia. Porque siempre se va a asociar a coagulopatía rápido, de inicio agudo por la dilución de factores. Se diluyen los factores rápidamente. Y entonces las pruebas nos deben incluir la evaluación de factores, ver toda la secuencia de coagulación tengo que tratar de medirla, ¿no? Los factores de coagulación, los factores fibrinolyíticos, ¿no es cierto? Dímero D, todo ese recuento de plaquetas, si es posible. Hoy ha aparecido ya en la tromboelastografía, que es muy interesante, pero que, bueno, no está disponible, obviamente, ¿no? Que estudia el coágulo y nos permite ver qué necesidad de coágulo hay, ¿no? Nos evalúa todos los factores y ves cuál es la necesidad de sangre en ese momento, qué tipo de cosas debo darle, ¿no? ¿Ok? La clave roja, no se olviden, implica la transfusión de glóbulos rojos en 5 minutos sin prueba cruzada. Eso es una cosa que es muy importante.
Toda unidad obstétrica debe tener disponibilidad de hemoderivados en 30 minutos de iniciado el sangrado. Eso es claro. O sea, si queremos tener sobrevivir en una hemorragia obstétrica, tengo que tener sangre. Tengo que tener sangre, de todas maneras, ¿no? Lo de abajo son algunas recomendaciones, ¿no? La hemoglobina de 7 o menos de 21 ya veríamos, o hematocrito menos de 21 deberíamos usar ya paquetes globulares, ¿no? Fibrinogen menos de 200 nos habla ya de crioprecipitados, si podemos, o plasma fresco congelado, ¿no? Lo que tengamos a la mano. Lo mismo la cantidad de plaquetas entre 50.000 y 100.000, ¿no? ¿Sí? Entonces, estas son algunas guías de cómo podemos manejar. Luego vienen los procedimientos. No sé si nos va a el tiempo. Acá tenemos el masaje bimanual. Tenemos que capacitarnos. Es muy importante saber, porque estamos hablando de un útero que no contrae. Entonces, mantenerlo contraído, y eso es muy importante, saber en simulación, ¿no? Si estamos en ese momento en sala de parto, puedo hacer el compresaje bimanual interno, pero el externo tenemos que capacitar. En Colombia, por ejemplo, hicieron un gran avance capacitando sanitarios solo en el masaje bimanual. Yo solamente, el encargado de eso, solo se dedicaba ahí. Transportaban a la paciente incluso por avionetas y él no dejaba su útero y seguía ahí haciendo su masaje con muy buenos resultados. Entonces, ese es uno de los primeros que hay que capacitar. Lo otro es la colocación de balones, ¿no? El balón de Buckley, que está a la izquierda, está diseñado especialmente para colocarlo, porque así como comprimo por fuera, puedo comprimir por dentro, ¿no es cierto? Comprimir las venas, que sobre todo es un sangrado venoso. Entonces, meto en este caso el balón y luego lo lleno con suero para que comprima. Pero tengo otras alternativas, tengo un preservativo, hasta un guante, mira. Ya parece que está saludando, ¿no? Hasta un guante. Sondas de diferentes tipos, pero tengo que capacitarme. ¿Ven? En simulación está muy bien, ¿ven? Acá se está colocando un preservativo, un condón con una sonda, lo llenamos hasta 500, inflamos, lo mantenemos 24 o 48 horas y luego lo vamos dando. En cualquier sitio es bueno para practicar. Mira, aquí están después de la visita, nuestros residentes con nuestros internos practicando aquí en el hospital, ¿no? A ver, acá quiero a ver si podemos ver, a ver, a ver si no veo ahí, para que no perdamos mucho tiempo. A ver ahí. Ya, miren, se requiere... Ay, perdón. ¿Entra o no entra? No me hable, ¿no? A ver, ya se me logró. Bueno, entonces, sí me escuchan, ¿no? Ya, entonces, si no avanzamos, ¿no? Pero lo que le decía es que se puede colocar el líquido, puede ser con un suero. ¿Ah? Ya, se puede colocar entre 300 y 500 mililitros. Esto sirve para transporte, por ejemplo, ¿no? Si vamos a transportar a una paciente a otro lado y vamos chequeando ahí el sangrado. Entonces, pero eso sí, si el balón no me para el sangrado en 15 segundos de colocado, entonces inmediatamente paso a otra medida, ¿no? No espero, ¿ya? Y voy retirándolo de 200 en 200, por ejemplo, cada 20 minutos, cuando tenga, y si es que veo que se vuelve el sangrado, a ver, ahí en el, si no, ya pasamos al siguiente, ¿no? A ver, ya. Entonces, eso es con respecto al balón. ¿Sí? ¿Dónde está tú? Ya. A ver. Esa es una medida. Otra técnica, por ejemplo, esta es la técnica de SEA. El profesor SEA, que está ahí a la derecha, es un mexicano, que describió esta técnica y vino a hacer una capacitación acá. Es el pinzamiento, el anterior, es el pinzamiento de las arterias uterinas externamente, ¿no? Miren acá. Entonces, esto lo podemos practicar en simulación, ¿no? Aquí ven. Se ve el cuello, se ponen dos pinzas rectas en el labio superior, labio inferior, se jalan hacia un lado y con una curva puedo pinzar la arteria de ese lado. Luego me voy hacia el otro lado y pinzo la de la izquierda. Y entonces aquí pongo, ¿no? Y eso también, esto nos sirve, por ejemplo, para llevar a una paciente a sala. Mientras lo dan sala, todo, pinzamiento es la técnica que sea. Es otro procedimiento, ¿no? Este es el TAN, a ver, yo creo que ya no vamos a poder pasar el video, pero ustedes creo que lo conocen.
Esto es el traje no neumático, ¿no? Esto es donde tiene varias partes numeradas, 1, 2, 3, 4, 5, tiene una parte, 3 en las piernas, 1 en la pelvis, 1 más arriba en el abdomen, que se van cerrando. Uno los coloca y los cierra como un pega-pega, ¿no? ¿Cuál es la idea? Es una cosa ligera, neoprene, ¿no? Y en algunos sitios, como en el Hospital San Bartolomé, incluso llegaron a hacer algunos artesanales con vendaje. Pues la idea es que eso lleve la sangre a la parte central, al corazón, al cerebro, ¿no? Entonces se coloca también, es muy bueno para un transporte, por ejemplo, ¿no? No tiene los problemas que tenían aquellos neumáticos, porque si este es no neumático es porque antes existían los neumáticos, se usaban en la guerra, pero ahí sí pues era muy fuerte, habían problemas isquémicos, había problemas de compartimentales, etcétera, ¿no? Entonces, estos no, se van colocando, pega a la paciente y se puede mantener también ahí 24 horas. Luego, para retirarlo, lo retiro en el mismo orden que los puse, porque primero se cierra el 1, el 2, el 3, acá hay una parte que es 4, ¿no? Y después hay uno que tiene una bola que ustedes ven ahí, que es para hacer una especie de compresión aórtica. Entonces, ahí vamos a mantener. Y nos permite este traje de shock, si lo tienen, es importante que lo manejen y que lo puedan colocar, incluso antes de los otros procedimientos, porque con este traje no neumático, ¿ya? Con este traje anti-shock no neumático, puedo hacer los demás procedimientos, incluso antes de buscar las vías. Cuando no tenemos una buena vía, le ponemos el traje y nos facilita colocar las vías. Y con eso lo puedo llevar incluso a sala, ¿no? Y hacer los procedimientos, todo lo que hemos podido hacer. ¿Ok? Se retira, vamos retirando el 1, espero 20 minutos. Si en 20 minutos la presión sistólica nos cae 20, o la frecuencia cardíaca nos aumenta 20, lo vuelvo a cerrar. Y así voy avanzando, ¿no? Hasta que pueda retirar. ¿Sí? Muy útil para la parte de lo que es para poder movilizar a las pacientes, transportar. Unas cuantas cositas para que ustedes también conozcan sobre lo que es la parte quirúrgica, ¿no? Cuando ustedes escuchan que se hace suturas compresivas, es tratar de hacer como un masaje, ¿no? Comprimir el útero, pero poniéndole una sutura. Esta es la famosa Belinche, que es como ponerle, ¿no es cierto?, acá unos tirantes al útero y jalarlo y comprimirlo. Miren, ¿ves? Acá se hace, acá está el útero, acá estamos poniendo una con su aguja, ¿cierto? Entramos acá, salimos, ¿cierto? Nos vamos atrás, y luego regresamos hacia adelante, ¿eh? Este está viniendo de adelante, acá atrás, pasa acá y ahora va a regresar adelante. ¿Ven? Mírenme. Estos son, venía de adelante, se pasa para acá y ahora regresa adelante, ¿ven? De tal manera que va a salir frente al de la entrada. Y luego ahí está, ¿ven? Aquí arrancamos, ¿se acuerdan? Acá regresé acá. Y ahí está, comienzo a presionar, a hacer una compresión lo más que pueda. Va a quedar acá, como le llamaban la cabeza clava de Chavín, ¿no? Como una cabeza. Así queda el útero, ¿ven? Pero luego se recupera completamente. Esa es la famosa Belín. Cuando ustedes le dicen, le han hecho el Belín, le han hecho su sutura compresiva. Hay otras que ya se pueden conversar posteriormente, ¿no? O sea, pero estas son atravesando, la otra no atraviesa toda la pared, ¿no? Entonces, se prefiere aquellas que no atraviesen, obviamente. Y acá esta es una maquetita donde pueden practicar. Esto es lo que hicimos nosotros para poder enseñar a los residentes dónde poner la entrada, dónde dar la vuelta. Eso se puede practicar en cualquier momento, ¿sí? ¿Ok? Acá, miren, si no, hay que hacer pues la cirugía, la histerectomía, que puede ser subtotal, ¿no? Porque la rapidez no es necesario ser total, ¿no? Aquí estamos en una de esas cirugías, ¿no es cierto? Con algunos kilos más y con un montón de años menos, ¿no? Haciendo una histerectomía, sacando el útero, por ejemplo, en un DPP, ¿sí? Esa es otra técnica, y hay una serie de técnicas más. Y una palabra sobre el acretismo placentario. Por favor, toda paciente cesárea anterior con placenta previa, la posibilidad de un acretismo placentario es muy alta. Incluso, yo diría, cesárea anterior con placentas anteriores. Todas ellas, por favor, envíenlas para que les hagan una ecografía especial, un Doppler, para establecer y diagnosticar tempranamente, o sea, preparto. No hay nada más desagradable o más
no es agradable, trágico para un ginecólogo que encontrarse con un acretismo que no estaba de un momento a otro. Es terrible, y ahí es donde los pacientes pueden fallecer. Pero si yo le hice el diagnóstico con tiempo, en estos casos que yo le digo, placentas previas, cesáreas anterior o cesáreas o con placentas anteriores, en cesárea, yo hago el diagnóstico temprano. Y entonces programo una cesárea y histerectomía. Programo cesárea y histerectomía, porque no voy a poder ya retirar solo el bebé. Entonces, lo programo. La mayoría de autores sugieren entre 35 y 36 semanas, pero tengo que tener una buena cantidad de sangre disponible. Hay que ponerle catéteres a los uréteres para no lesionar los uréteres, ¿no es cierto? Se abre el útero arriba, se saca el bebé y se completa la histerectomía. O en algunos casos se saca todo, el útero, con bebé y todo, por el abdomen, se comienza la histerectomía, se queda antes de pinzar las arterias uterinas, se saca el bebé y se sigue, ¿no? ¿Ya? Pero es muy importante que cada vez hagamos los diagnósticos tempranos y no nos caigan de sorpresa. Por eso es que es muy importante que en los controles prenatales se les solicite y no vayan tan tarde a los hospitales, ¿no? Y esto requiere un manejo multidisciplinario. Miren ustedes aquí, ven. Aquí podemos ver todo el equipo que puede participar en esto, ¿no? Obviamente el banco de sangre juega un rol fundamental, tiene que estar preparado con todo lo que hemos visto para una reposición hemostática, ¿no es cierto? El médico que va a hacer el diagnóstico, los que hacen las ecografías, los que hacemos para hacer el diagnóstico. Luego el urólogo para poner los catéteres, los PICTEIN, ¿no? Podemos necesitar, en algunos sitios se colocan balones para parar el sangrado hipogástrico o embolización de arterias. El anestesiólogo que tiene que estar preparado, ¿no? Y quién va a hacer la cesárea histerectomía y luego pasar a UCI. Miren, es un conjunto, es el mejor resultado con un trabajo en equipo. Pero para eso tengo que tener la posibilidad de tener el diagnóstico temprano y no encontrarme frente a esta situación. Que eso me puede llevar a esto de acá, ¿no? A un manejo, a una cirugía de control de daños, es decir, cuando existe lo que llamamos una hemorragia catastrófica, ¿no? Ahí sí, ahí donde prácticamente yo tengo que entrar a controlar la hemorragia, la contaminación, empaquetar todo lo que puedo, hacer un cierre temporal, como ven ustedes ahí, colocar algo para ir evacuando, ¿no? Y luego que UCI nos compense al paciente, ¿no? La pérdida, toda la coagulopatía en lo que pueda, y luego que esté mejor entrar en una segunda instancia, remover el empaquetamiento y hacer ya la reparación definitiva y cerrar las cavidades, ¿no? Entonces, eso es un manejo, pero es una cirugía de control de daño, que es ya una cosa mayor. En todos los sitios estamos en capacidad de hacer esto, por ejemplo, entonces hay algo que habría que preguntar, porque esto nos puede causar mortalidad. Acuérdense que lo que comenzamos era diciendo de que la mayoría de muertes se daba institucionalmente, ¿no? O sea que cada uno en un nivel debemos ver cómo manejamos, ¿no? Hasta dónde podemos manejar de lo que hemos visto hoy día. La parte médica yo creo que sí la podemos hacer, ¿no? Los masajes, algunos de la colocación de balones, lo podemos hacer. Hay que hacerlo, hay que practicar, hay que capacitar a la gente, ¿no? Por eso es que yo les he puesto para terminar esta charla y conversar algo, para estar dentro del tiempo que se nos requirió, estas recomendaciones. Entonces, el punto 1, si tomamos lo que hemos conversado, prevención, diagnóstico y tratamiento de la anemia en el embarazo. Lo mejor que puedan, ¿no es cierto? Eso es lo que mejor que puedan. Identificar los factores de riesgo y referirlos adecuadamente, aun cuando estamos conscientes de que ahí estoy manejando solo el 30% de los cuales hemorragias postparto. ¿Sí? Y la disminución de la cantidad de sangrado en el parto y alumbramiento, ser un MATEP, o sea, un manejo activo de la extracción de la placenta. ¿Sí? O sea, alumbramiento dirigido, colocación de oxitocina, adecuado, oxitóxico, ¿no? Episiotomía solamente en casos que se requieran. Lo otro, elaboración, evaluación y actualización continua de nuestros protocolos, porque como tenemos alta rotación de personal, debemos siempre estar actualizando, evaluando, practicándolo en simulación, haciendo simulacros con la gente que va a estar real, ¿no? Capacitación de personal en el uso de uterotónicos y también de los otros procedimientos uterotónicos y todos los medicamentos, ¿no? Incluido el ácido tranexámico. Capacitar al personal en todos estos procedimientos que hemos conversado, ¿no? El masaje, la colocación de balones, la técnica de CELTA, la gente ha dicho que son muy útiles. Para eso ayuda mucho la simulación.
Y los médicos también, por supuesto, recertificarnos cada cierto tiempo en las cirugías, en las técnicas quirúrgicas, ¿no? Y las más complicadas como el control de daño, ¿no? Bien, bueno, eso es lo que quería conversar con ustedes, hacerles recordar, porque estoy seguro que ustedes manejan bastante adecuadamente esta patología. Siempre es bueno revisarlo, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, encantado de responder. Muchas gracias, doctor Hidalgo. Su ponencia se ha desarrollado de manera clara. Quizás podrías darnos alguna recomendación final. Doctor, ¿podría brindarnos alguna recomendación final, por favor? Ahí en el chat, creo que hay dos, en el chat. No, solamente recomendar lo que hemos conversado al final, tener conciencia de que esto es una enfermedad que nos causa mortalidad materna y que se nos puede presentar en cualquier momento, en cualquier momento. Y entonces la suerte de la mujer, de su vida, si va a sobrevivir o no, va a depender a qué establecimiento va. Si va a un establecimiento donde se preocupan por tener al día capacitado a su personal, tener su protocolo bien hecho, tener sus medicamentos en su coche de clave roja, va a tener mucho más probabilidades de sobrevida que si va en uno donde no está. Entonces, depende mucho de nosotros eso, ¿no? Y muchas gracias nuevamente por la atención. Muchísimas gracias y felicitarlo nuevamente. Y también agradecer a todos los participantes que se conectaron y los invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y las tele-IEC. De igual forma, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran en una próxima telecapacitación o tele-IEC. Hasta una próxima telecapacitación. Muchas gracias.